Agradecemos a nuestro querido hermano Alex Herrera por habernos clarificado esta lección en la cual se nos enseña cómo actuar frente a los disidentes, frente a las ideas opuestas, frente a las divisiones que hay en la iglesia. Tanto hoy como en el tiempo de los apóstoles sigue ocurriendo este tipo de cosas. ¿Cómo enfrentarlo? La lección ya nos señaló la palabra de Dios cómo enfrentar este tipo de problemas y cómo estar unidos en la verdad presente. Muy bien, apreciados hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Queremos alimentar nuestras mentes con la palabra de Dios y con alimento fresco. Es por ello que en esta oportunidad vamos a estudiar la lección que lleva por título Guiados por el Espíritu Santo. Es decir, en esta lección, en cada tópico de la lección, cada día de la semana que se estudió, el Espíritu Santo cumple un rol y un papel fundamental. Él es el protagonista de cada evento que se señala acá. Para que haya eficacia y éxito en el Evangelio, no se puede lograr sin la ayuda de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Vamos a ver en esta lección que Pablo, Silas, Bernabé, Marcos y muchos otros fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos nosotros ser guiados también por el Espíritu Santo? En primer lugar, queridos hermanos, para poder ser guiado por alguien, por otro, en primer lugar yo tengo que reconocer que no puedo guiarme por mí mismo, que no puedo andar solo, que no puedo dirigirme por mí mismo. Necesito de otro. La Biblia nos señala en Apocalipsis que estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Y a los laodicenses Dios le dice, y no sabes que tú eres un pobre, un ciego. Un ciego es alguien que necesita absolutamente de otra persona para poder ser guiado y para poder ir hacia un lugar u otro. Necesitamos el colirio para poder ver por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitamos confiar en aquella persona que nos va a guiar. ¿O acaso nosotros, si somos ciegos, nos entregaríamos a cualquier persona que no conocemos para que nos guíe? Claro que no. Debemos conocer al Espíritu Santo para saber que podemos confiar plenamente en Él. Y precisamente en estas lecciones se nos va a revelar cómo el Espíritu Santo actuó con otras personas y de esta forma confiar en que Él puede también guiarme a mí. En tercer lugar, algo muy importante también. Es posible que yo me deje guiar por alguien, por alguna persona, pero puede ser también de mala gana. Puede ser que, como no me queda otra, me dejo guiar por esta persona. Dios quiere que deseemos y pidamos al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, pedid, rogad por el Espíritu Santo. Rogad la promesa que el Señor nos ha prometido. Y en cuarto lugar, algo muy importante también, que debemos entregarnos completamente a aquel que nos va a guiar. Si somos ciegos, no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Debemos confiar completamente, debemos hacer una entrega completa. Y si el Espíritu Santo me quiere llevar a un lugar, pero va en contra de lo que yo deseo, no va a haber acuerdo. Debo estar dispuesto a entregarme por completo. En esta lección, de hecho, vamos a estudiar un episodio en el que Pablo quería ir a un lugar, pero el Espíritu Santo le dijo no, hasta ahí. Tú tienes que ir hacia otro lugar. Pablo estuvo dispuesto a ser guiado hacia donde el Espíritu Santo le dijera que fuera. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos completamente al Espíritu Santo para que nos guíe, nos conduzca y nos lleve hacia donde Él cree que es lo mejor para nosotros? Les invito a estudiar esta lección de una manera más amplia y más detallada. La Iglesia de Concepción, Chile, tiene el privilegio en esta ocasión de dirigir las diferentes preguntas que están en esta lección de escuela sabática. Vamos a invitar, en primer lugar, en el tópico del día domingo,
a nuestro hermano Miguel González y nuestra hermana María Ortega, quienes nos colaborarán con las primeras preguntas de la lección de esta semana. Es un gusto estar nuevamente juntos en el estudio de la Palabra de Dios, y hoy nos toca entonces en la primera pregunta de esta lección maravillosa el subtítulo Compasión que fortalece. Me llamó mucho la atención este título porque nos está hablando de restauración, de fortalecimiento, cosa que todo discípulo, todo hijo del Señor necesita. Y vamos a ver cómo actuó esta virtud cristiana en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la primera iglesia cristiana. Aquí encontramos en esta pregunta, que es muy importante, lo siguiente: de acuerdo con la delegación, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé y por qué se separaron? Interesante, aquí hay varios elementos en esta pregunta que trataremos de analizar para nuestro provecho espiritual. En primer lugar, se nos habla de una delegación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se había hecho una reunión general de creyentes para resolver un problema que estaba preocupando mucho a la iglesia, y era qué hacer con aquellas personas que son extranjeras, que no son del pueblo de Israel, para que ellas puedan integrarse al Evangelio, a la palabra. Entonces, esa delegación había tomado una resolución que indicaba algunos consejos muy útiles para que las personas que no fueran israelitas se integraran al pueblo de Dios. Después de eso, debían entonces cada uno de los hermanos y los apóstoles llevar a todos lados esas noticias. Por eso es que Pablo le dijo a Bernabé, ambos estuvieron de acuerdo en realizar una gira misionera con la finalidad de llevar adelante el Evangelio y de poder distribuir estas informaciones que había dado la iglesia. Entonces, cuando ellos estuvieron en esa planificación de cómo realizar ese trabajo tan importante, surgió un inconveniente, porque Bernabé quería llevar a su sobrino consigo, Juan Marcos, y Pablo no estaba de acuerdo con eso, porque Pablo juzgaba que este joven no estaba a la altura de los requerimientos del trabajo para ese entonces. Y observen que en nuestra nota se nos dice que Pablo creía que uno que tenía tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Y recordamos que en el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos, al ver tantas dificultades en su corazón juvenil, él se acobardó, se atemorizó y volvió otra vez a la casa de su familia. Podemos ver entonces que aquí hay un conflicto entre dos siervos del Señor. Y no un conflicto de intereses personales, de caracteres, no. Simplemente cada uno quería lo mejor para la obra. Pablo expuso su opinión, Bernabé también, y no se pusieron de acuerdo. Eso hizo que se separaran y cada uno eligiera a otro compañero. Resultado de esto, Pablo tomó entonces a Silas y se fueron a otra región, y Bernabé tomó a su sobrino Marcos para continuar el trabajo. Tenemos ahora dos equipos de trabajo laborando por el Señor. Vamos a ver a continuación cómo continúa esta maravillosa historia que sin duda traerá mucho ánimo a todos y sobre todo a los queridos jóvenes. Continuamos y realmente es una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a seguir con la subpregunta del día domingo, que nos dice: ¿qué podemos aprender de cómo le ayudó la confianza de Bernabé a Juan Marcos? Sabemos que Juan Marcos, como joven, salió y dejó su trabajo en un momento porque sintió que era muy pesada la carga. Para nosotros es difícil comparar este tema ahora porque las vicisitudes que ellos pasaban eran muy serias. En muchos casos el apóstol Pablo, en sus diferentes giras, tuvo peligro de vida. Y Juan Marcos no estaba todavía preparado para eso. Pero Bernabé, con paciencia y con un cariño como un padre, lo ayudó. Y el trabajo tardó años. Más o menos, calculando las fechas del primer viaje y del tiempo en que el apóstol Pablo vuelve a hablar de él, han pasado
más de 10 años, casi 15, y ese tiempo fue el que hizo que Juan Marcos se asentara, madurara en su trabajo misionero. Esa paciencia estaba presente en su tío, que lo acompañó y lo ayudó a superar este obstáculo. Y después Pablo, en Timoteo, nos habla de que Marcos le era útil en el ministerio. Y vamos a leer otro texto, también en Colosenses, que también habla Pablo de él, y se refiere así. Es el capítulo 4, versículo 10. Y dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Aquí Pablo lo está recomendando a este joven. ¿Por qué hemos estudiado esta dificultad en la iglesia? Porque nosotros tenemos las mismas dificultades de relacionamiento que tenían Bernabé y Pablo en la directiva o en las decisiones. Y es un ejemplo para nosotros hoy. Tener paciencia, tener consideración con los que vienen entrando al ministerio, al trabajo bíblico, y ayudarlos a superar los obstáculos. Uno mayor con un joven, acompañándose para aprender, siempre de a dos y acompañándose. Esto es un estímulo para que los jóvenes aprendan a trabajar junto con los mayores, y a los mayores también, para que podamos aprender a ayudar a los jóvenes a superar obstáculos y a alcanzar la meta dispuesta por el Señor, que es de excelencia en el trabajo misionero, dando todo lo que de corazón podemos dar por el Maestro. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El Espíritu Santo desveló lo que había en el corazón humano. No solo reveló las grandes hazañas de los apóstoles, sino también sus defectos y sus insensateces. En esta ocasión, Pablo, él descalificó a Juan Marcos por una acción que él había cometido en el pasado, una actitud, y Pablo ya lo descalificó completamente. Muchas veces somos como Pablo. A la primera ya nos creamos una idea de esa persona, la descalificamos, la discriminamos y la dejamos ahí como que ya no nos sirve más. Tan solo por una actitud, por una palabra, por una acción que esa persona cometió. No es así, no es así. Dios puede cambiar a las personas y le da muchas oportunidades más. Agradecemos a nuestro hermano Miguel González y nuestra hermana María Ortega, entonces, por colaborarnos con estas preguntas del día domingo.